Bien, veamos ahora sí la parte de regla de 3. Regla de 3. Comenzamos a ver la parte de regla de 3 simple y directa cuando vamos a comparar dos magnitudes, ¿no? Una magnitud, por ejemplo, A y una magnitud B. Diremos que estas magnitudes son directamente proporcionales de P cuando una aumenta y la otra también aumenta. O una disminuye y la otra también disminuye, pero en la misma proporción. Por ejemplo, la masa y el costo. O sea, el peso en kilogramos y el costo. Por ejemplo, un kilo de manzana cuesta, por ejemplo, 2 soles. Si compro 2 kilos de manzana, el precio en este caso se duplica, sería 4 soles. A medida que el peso aumenta, el costo de ese artículo también aumenta, una relación directa. La distancia en kilómetros y el volumen de galones de gasolina. Bueno, esto pasa, por ejemplo, en los vehículos. Si la distancia que recorre aumenta, el volumen, o en este caso los galones de gasolina, también va a aumentar. A mayor distancia, mayor galones se consumen. Igual pasa con la distancia del tiempo. A mayor distancia recorrida, mayor tiempo se emplea. Igualmente pasa con la longitud del lado y el área. Si el lado aumenta, el área también va a aumentar de manera proporcional. Y cuando dos magnitudes, en este caso, son directamente proporcionales, y acá tenemos sus valores, se va a cumplir que el producto en aspa de esos valores va a ser constante. Es decir, x por A1 va a ser igual a A2 por B1, tal como está acá, ¿no? La multiplicación debe ser, en este caso, constante. Veamos un ejemplo. Tenemos acá lo siguiente, ¿no? Dice, en una tienda de electrodomésticos se venden 15 televisores LED por 2.700 o 27.750 soles. ¿A cuánto se venderá media docena de TV LEDs? Bueno, aquí el problema nos pide calcular cuánto se paga por media docena de LEDs. Entonces recordemos que una docena viene a ser 12 unidades. Media docena serían 6 unidades. Entonces queremos saber cuánto cuesta 6 unidades. Entonces para aquí vamos a plantear las magnitudes. La magnitud, por ejemplo, sería el número de LCDs y la otra magnitud sería el costo. Acá me dice que se venden 15 televisores. 15 y el precio que se paga es 27.750. La pregunta es cuánto se venderá media docena. O sea, cuánto se venderá 6 televisores. ¿Cuál es el precio? X, ¿no? ¿Cuál es el costo? Bien, entonces, si la cantidad de LEDs, no es LEDs. En este ejemplo, dice lo siguiente, en una tienda de electrodomésticos se venden 15 TV LEDs por 27.750 soles. ¿A cuánto se venderá media docena de TV LEDs? ¿De qué trata el problema? Trata acerca del número de televisores que se van a vender. Lo que queremos saber es cuánto se venderá media docena de LEDs. Las magnitudes que se están comparando es la cantidad de televisores LEDs y el costo de estos. Según el dato, acá me dice que se está vendiendo 15 televisores LEDs a un precio de 27.750. Acá está, ¿no? Estos 15 se venden a 27.750 soles. Queremos saber, en este caso, a cuánto se venderá media docena. ¿A cuánto se venderá? ¿O cuál será el costo de esa media docena? Le ponemos X. Y media docena vendría a ser 6 unidades, ya que la docena está compuesta por 12. Media docena sería 6. Y luego lo que hacemos ahora para hallar X es comparar estas magnitudes. La cantidad de televisores LCD con el costo. Comparamos. Si la cantidad de televisores LCD aumenta, ¿qué pasa con el costo? También aumenta. A más televisores que se compren, mayor es el costo que se va a pagar por todos ellos. Hay una relación en este caso directa, ya que ambos aumentan. Por lo tanto, aquí lo que haremos nosotros es multiplicar en aspa. Multiplicamos acá, ¿no? 15 por X, sería 15X, acá está, igual a 27.750 por 6, ¿no? Se multiplica en aspa. Y bien, y de acá lo que hacemos es, en este caso, operar. Tenemos que operar.
Acá podemos en este caso sacar quinceava y acá quinceava. Lo multiplicas por 6 y te va a dar 11.100. Por lo tanto aquí tenemos que se va a pagar, o en este caso se venderá a 11.100 soles. Ahora veamos el caso de la regla de 3 simple inversa. Acá por ejemplo igual comparamos dos magnitudes y aquí diremos que dos magnitudes se comportan de manera inversa cuando una de ellas aumenta y la otra disminuye. Si una magnitud aumenta y la otra disminuye, es inversa. O puede ser que una disminuya y la otra aumente. Hay una relación inversa y cuando la relación inversa y es proporcional, se va a cumplir que la multiplicación en horizontal es constante. Es decir, A1 por B1 va a ser igual a A2 por X. La multiplicación va a ser lineal. Ejemplos de magnitudes que sean inversamente proporcionales, por ejemplo, la velocidad y el tiempo. Si la velocidad aumenta, el tiempo en recorrer una distancia disminuye. La cantidad de obreros y el número de días. Si la cantidad de obreros aumenta, el tiempo que demora en hacer la obra disminuye. La cantidad de personas y la duración de alimentos. Si la cantidad de personas aumenta, el tiempo que dura los alimentos disminuye. Hay una relación en este caso inversa, por lo tanto la multiplicación en línea recta debe ser constante. Veamos en este caso un ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, un estudiante de administración conduce su automóvil a 80 km por hora, tardando 2 horas y media en llegar a su destino. En otra oportunidad, el estudiante llega en 10 horas al mismo destino. ¿A qué velocidad conducía el automóvil? Bien, aquí lo que nos habla el problema es acerca de la velocidad y el tiempo que demora llegar a su destino. Entonces tenemos acá dos magnitudes. El tiempo, que está en horas, y la velocidad. Colocamos aquí las magnitudes y ahora vamos a colocar los valores. Sabemos que a una velocidad de 80 kilómetros, el tiempo que demora en llegar a su destino es, en este caso, 2.5 horas, ¿no? Tal como dice el dato. Acá está, ¿no? Tarda 2 horas y media, o sea, 2.5 horas. La pregunta es, si un estudiante llegó a su destino en 10 horas, en este caso, ¿qué tiempo demora? ¿Qué tiempo demora? Bien, veamos un ejemplo. Dice, un estudiante de administración conduce su automóvil a 80 km por hora, tardando 2 horas y media en llegar a su destino. En otra oportunidad, el estudiante llegó en 10 horas al mismo destino. ¿A qué velocidad conducía su automóvil? El problema trata acerca del tiempo que demora en llegar a su destino y la velocidad que el automóvil emplea, ¿no? Tenemos entonces dos magnitudes. La velocidad que está en kilómetros por hora y el tiempo que está en hora. Dice, un estudiante de administración conduce su automóvil a 80 km por hora, tardando 2 horas y media en llegar a su destino. En otra oportunidad, el estudiante llegó en 10 horas al mismo destino. ¿A qué velocidad conducía su automóvil? Entonces, aquí el problema nos pide calcular el tiempo, nos pide la velocidad. Un estudiante de administración conduce su automóvil a 80 km por hora, tardando 2 horas y media en llegar a su destino. En otra oportunidad, el estudiante llegó en 10 horas al mismo destino. ¿A qué velocidad conducía su automóvil? Tenemos entonces dos magnitudes, la velocidad y el tiempo que demora el móvil en llegar a su destino. El tiempo está en horas y la velocidad está en kilómetros por hora, ¿no? Entonces, según el dato, a 80 kilómetros por hora demora 2 horas y media. 2 horas y media. 80 kilómetros por hora demora 2.5 horas. Si el tiempo que demora es 10 horas, queremos saber cuál es la velocidad, en este caso x. Si la velocidad aumenta, el tiempo que demora en hacer su recorrido disminuye. A mayor velocidad,
menos tiempo emplea en recorrer, entonces hay una relación inversa, por lo tanto se multiplica en línea horizontal, ¿no? Multiplicamos en línea horizontal, sería 2.5 por 80 igual a 10 por x. Acá está, mira. 2.5 por 80 igual a 10x. 2.5 por 80 te va a dar 200. Sacamos décima, décima, x vale 20. Por lo tanto, el tiempo o la velocidad a la cual conducía era 20 kilómetros por hora, ¿no? Ahora veamos lo que es la regla de 3 compuesta, cuando se comparan 3, 4 o 5 magnitudes al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 magnitudes. Y una de las magnitudes es la magnitud que no se conoce y vamos a comparar con las demás que sí se conocen para hallar ese valor desconocido de la magnitud. Bien, pasamos a ver la regla de 3 compuesta. La regla de 3 compuesta se aplica cuando intervienen más de dos magnitudes proporcionales. Aquí tenemos, por ejemplo, 3, 4, 5, 6 magnitudes. La idea es justamente comparar las magnitudes para calcular la magnitud incógnita. Veamos en este caso la regla que usaremos para calcular el valor de la magnitud incógnita. Bien, veamos en este caso el método de los signos, el cual voy a usar para la comparación de magnitudes. Bueno, acá tenemos la regla, ¿no? Son en total 4 pasos. El paso número 1 dice acá, ¿no? Se disponen los datos de manera que los valores pertenecientes a una misma magnitud están en una misma columna. Por ejemplo, acá tenemos 5 magnitudes. Tenemos aquí los valores de las magnitudes dispuestas de tal manera que cada valor le corresponde su magnitud. Bien, veamos en este caso el método de los signos para la comparación de magnitudes. Para eso vamos a seguir los 4 pasos. Primer paso dice, se disponen los datos de manera que los valores pertenecientes a una magnitud están en una misma columna. Por ejemplo, acá tenemos 5 magnitudes. Los elementos de cada magnitud están dispuestos en una columna para cada valor perteneciente a dicha magnitud. El siguiente paso, por ejemplo, es que los valores de cada una de las magnitudes se compara con la magnitud donde se halla la incógnita. Por ejemplo, aquí la incógnita se encuentra en la magnitud número 5. Por lo tanto, lo que tengo que hacer aquí es comparar la magnitud donde está la incógnita con las demás magnitudes. Hay que compararlas. Se compara tal como está aquí, ¿no? Hacemos la comparación. Magnitud 5 se compara con la magnitud 4, con la magnitud 3, 2 y 1. Porque justamente aquí está la incógnita. El siguiente paso, ¿cuál es? Dice, a las magnitudes que son directamente proporcionales con la incógnita se le pone el signo más y encima el signo menos. Y a los que son inversamente proporcionales con la incógnita se le pone el signo menos y encima el signo más. Por ejemplo, si yo comparo estas dos magnitudes, vamos a suponer que aquí al comparar son en este caso inversamente proporcionales. Al comparar aquí son directa. Al comparar aquí, supongamos que sea directa y acá que sea inversa. Si en este caso es directa, vamos a colocar aquí el signo más. Si es directa, colocamos más y encima colocamos el signo menos, ¿no? En el caso que sea inversa, colocamos el signo menos acá abajo y encima colocamos el signo más, ¿no? Tal como está acá. Paso número 4. Dice, el valor de la incógnita, o sea, el valor de esta incógnita x, va a ser igual al valor conocido de su misma especie, a la cual siempre se le pone el signo más. O sea, el x que está aquí va a ser igual, dice, al valor conocido de la magnitud, o sea, E1. Además, dice que tiene signo más. Además, va a ser positivo. Entonces tenemos acá x es igual en este caso a e
que es positivo, a E1, y a este valor conocido le vamos a multiplicar por todas las cantidades que tienen signo más, y vamos a dividirlo por el producto de todas las cantidades que tienen signo menos. Entonces mira, a E1 le multiplicas por aquellos que tienen el signo más, que sería en este caso A1, B2, C2 y D1. Todos los que tienen signo más. Y lo divides por el producto de los que tienen signo menos. Signo menos, A2, B1, C1 y D2. Acá está. Y de esto hallamos el valor de la magnitud incógnita.